¿Comenzamos entonces? Sí, empezamos. Buen día. En cumplimiento de la normativa vigente, distribuido el documento con antelación, se fija finalmente para el día de hoy la presentación de la tesis doctoral del profesor Héctor Cantele, titulada Saberes y Tradiciones en Salud Indígena para la formación de licenciados en Planificación Intercultural, mención Salud, en la Universidad Indígena de Venezuela. En principio tengo el gusto de darle la bienvenida a los honorables miembros del jurado, la profesora José Orfila como suplente de la profesora García Rocha, Cecilia García Rocha, el profesor Emilio Balda, el profesor Werner Willer, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y la profesora Noemí Chacón, también de este instituto. Tenemos unos distinguidos invitados presentes, además a través de la conexión virtual. Y con esto, pues, tenemos disponible, doctor Cantele, 45 minutos para la presentación y las consideraciones de las preguntas o observaciones del jurado. Adelante. Bueno, muy buenos días. Agradezco, por supuesto, la presencia de los jurados, pues, por supuesto, y el público que me está acompañando, pues, muy amigos de nuestra casa, de nosotros mismos, ¿no? Yo quisiera primero decir que la educación y, en particular, la formación ciudadana es la que, sin lugar a dudas, determina el crecimiento de los pueblos. Cuando esto está ligado a la salud, pues el crecimiento o el enriquecimiento es doble, porque evidentemente ante una comunidad saludable y una educación en términos de interculturalidad, probablemente logremos un espacio adecuado para la formación de los estudiantes. Saberes y tradiciones de salud indígena para la formación de licenciados en Planificación Intercultural, mención Salud en la Universidad Indígena de Venezuela. No es simplemente una tesis que se presenta para optar al título de doctor en Ciencia de Salud. Esto reúne una serie de caminos, de pasos, de historia a través de los años, resumidos más o menos en 35 años, en donde se mezclan dos vivencias particulares como son la vivencia como médico, formado en una sociedad o en una cultura occidental, y la vivencia durante 35 años con los pueblos originarios. De manera que, pues, les presento a partir de este momento mi tesis para optar al doctorado en Ciencia de la Salud. No quiero dejar pasar este momento para dedicarle este trabajo al hermano José María Corta, a Hichama, que fue un luchador insigne y quien nos enseñó a ver la cultura indígena desde la óptica de la horizontalidad y poder entender en primera instancia todos los conceptos de la interculturalidad. Y a propósito de eso, pues nosotros no podemos hablar de un trabajo como este sin entender lo que significa la interculturalidad. Y yo quiero resaltar un autor que define la competencia intercultural como la habilidad para negociar los significados culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz, de acuerdo con las múltiples identidades de los participantes. Este concepto lo vamos a repetir más adelante cuando ya estemos incluidos dentro de todo el programa, pero creo que es muy importante resaltar. De manera que tengamos en mente este concepto. Esteban Rodríguez, un yecuana de la Universidad Indígena, nos decía, a propósito de una experiencia en la educación indígena universitaria, nuestra educación también es diferente, es oral y práctica, es decir, lo que nos enseñan nuestros abuelos, nuestros padres, lo que nos dice la tierra que habitamos y con la que trabajamos, pero hoy en día está siendo afectada. Por esto debemos hacer y tener un modelo educativo propio, y aquí se centra parte de nuestro trabajo, que nos permita llevar nuestro proceso de afirmación y superación cultural. Pretendo con esto ser, digamos, una voz de los pueblos originarios para los efectos de la presentación de este trabajo. De manera introductoria, quiero decir que vamos a hablar de modelos educativos y sus patrones. Vamos a hablar de la educación y salud en un país, sin lugar a duda, multiétnico y pluricultural, y vamos a hablar de cómo hacemos para construir un modelo educativo intercultural en salud para los pueblos indígenas desde adentro, desde su cultura. Aquí tenemos un pensamiento bien interesante que nos demuestra que para abordar el concepto de salud indígena es necesario considerar el sistema de pensamiento, la cosmovisión y particularmente la concepción que tiene el indígena sobre la interrelación de la vida y de la muerte. Vida en la casa, cuando hace alusión a este concepto, nos transporta de alguna manera al concepto de salud indígena en términos de interculturalidad. Hace aproximadamente 35 años, estando yo siendo un año rural, me encontraba en la campaña de vacunación y me conseguí un folleto
el cual pues me tomé la libertad de fotografiar sin saber que lo iba a hacer 35 años después de mostrarlo, que era la portada de un libro que se llamaba Acto Chamánico, un chapori curando a un enfermo. Este fue un dibujo hecho por José, un muchacho estudiante Yanomami de la comunidad de Mabá. Indudablemente debemos reconocer que nosotros no estamos solos, estamos rodeados de múltiples culturas. Solamente en América Latina y el Caribe habitan más de 600 pueblos indígenas, en particular relación a la Amazonía, que es la región donde tenemos mayor pueblos indígenas, ocupando Venezuela un lugar muy importante, siendo 51 pueblos indígenas dentro de nuestro territorio. Estamos hablando de 36,6 millones de indígenas en América Latina, que ocupa el 7% de la población total. Eso se traduce en términos cuantitativos en América Latina en aproximadamente 16 millones de indígenas en México, pero llama la atención de manera importante que solamente Bolivia es el país que tiene mayoría de los pueblos indígenas dentro de su población, abarcando cerca del 62,20%. Allá en el cuadro que tenemos a la derecha podemos ver la cantidad de habitantes censados para el año 2011 en Venezuela, indígenas, 724, 725.000 habitantes aproximadamente, que representan el 2,8% de nuestra población. De igual manera, hacemos relación a este cuadro a mano derecha, en donde podemos observar la distribución de los pueblos indígenas y particular referencia, quiero resaltar al pueblo Guarao, que es la población que mayor habita en nuestro territorio. Sin embargo, es minoría dentro del estado Zulia, ya que los guayús son de esa región. En Venezuela podemos evaluar más adelante cómo efectivamente es solamente el estado Amazonas en donde la mayoría son indígenas con relación al resto de la población que habita en ese territorio. ¿Qué significa esto? Que en Venezuela existen 51 pueblos indígenas, que se traducen en 51 pueblos sociodiversos. No somos iguales, somos diferentes y de eso trata la transculturalidad. Vamos a trabajar sobre 3 bloques fundamentales en nuestro trabajo. Es el bloque de educación, salud e interculturalidad. Y en función de estos bloques vamos a pretender construir un modelo que nos va a permitir formar estudiantes o especialistas en salud intercultural, nuestra propuesta desde la Universidad Indígena de Venezuela. De acuerdo al tercer estudio regional y comparativo educativo de la UNESCO, los pueblos indígenas se encuentran de último en todos los indicadores sociales de la región comparados con grupos no indígenas. Los países multiculturales ejercen un patrón común descuidando elementos particulares de las culturas, y eso se repite permanentemente en todas nuestras sociedades. Eso se traduce en una inequidad absoluta en la educación, trayendo como consecuencia una baja escolaridad y una alta deserción. Y lo vamos a ver ahora más adelante, cuando un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en la revista Central, habla sobre la experiencia de la tasa de escolaridad para pueblos indígenas en América Latina, tanto en Guatemala como en Ecuador. Como vemos, podemos observar estos 2 cuadros, vemos que la tasa de escolaridad para pueblos indígenas en ambos países es 50% menos que la tasa de escolaridad del resto de la población de ambos países. Si esto lo llevamos a la combinación de estudios de primaria y estudios de secundaria, podemos observar igualmente que los pueblos indígenas, solamente el 31% de estos pueblos en el censo ecuatoriano culminan los estudios de primaria y solamente el 5% culmina en... Bien, disculpen la interrupción. Volviendo nuevamente en cuanto al tema de la escolaridad, solamente el 5% culminan los estudios de secundaria, los pueblos indígenas, comparado con el resto de la población. En un trabajo de Daniel Mato, de Educación Superior y Pueblos Indígenas, podemos ver también este cuadro comparativo y se repite lo mismo en cuanto a nuestro país Venezuela, siendo los pueblos indígenas con un promedio o tasa de escolaridad cerca de menos del 50% con el resto de los países. Ahora, no solamente vamos a hablar de educación, sino vamos a hablar también de un factor muy importante que es la salud. Y qué mejor patrón que compararlo con la mortalidad infantil en América Latina.
La mortalidad infantil en América Latina para pueblos no indígenas está cerca de 30 por 1000 nacidos vivos. Mientras podemos observar aquí en la lámina del lado izquierdo, como en pueblos indígenas esta se acerca a 48 por 1000 nacidos vivos y algunos trabajos nacionales demuestran hasta 60 por 1000 nacidos vivos. En un trabajo muy interesante publicado en el libro de Salud y Medicina, de Medicina Indígena, podemos observar en el trabajo de Ayala y Wilber que la tasa de mortalidad infantil en los Yanomami es de 10 veces superior al promedio nacional. En el pueblo Pumé, esta tasa de mortalidad es 2 veces más alta que entre los pueblos del pueblo Yanomami, y llama la atención mucho en el pueblo Gorao que el 39% de sus hijos nacidos vivos murieron antes de llegar a la adolescencia, 78% de estos antes de llegar a los 4 años. Sin lugar a duda, en cuanto a la mortalidad infantil en América Latina y sus inequidades, hay una violación sistemática al derecho de la vida sobre los pueblos indígenas. Sin lugar a dudas, también existen determinantes sociales de vulnerabilidad. En consecuencia, estamos seguros que los programas de salud no han tenido el efecto esperado. ¿Cuál es nuestro desafío? Conocer y comprender los contextos socioculturales con el fin de diseñar programas. ¿Cuáles son los cambios que se plantean? Las Naciones Unidas plantea la necesidad de reformular los planes de estudio en contextos multiculturales. Y nos preguntamos nosotros, ¿es necesario un cambio de modelo hacia un modelo originario desde sus pueblos? ¿Es necesario que los pueblos indígenas tomen en sus manos la responsabilidad de su salud? Nosotros creemos que sí. Y de lo que se trata es de crear o de construir una educación en salud por competencia intercultural. Nuestra competencia profesional va a ser una competencia intercultural, en donde vamos a plantear alternativas, vamos a plantear programas y sin lugar a dudas, esto es un reto que tenemos enfrente. Porque existen alternativas educativas y nuestra alternativa, repito, son los currículos por competencia. Los programas por competencia se enseña, se aprende, se respeta y se practica las características socioculturales de cada pueblo. Y más adelante les voy a mostrar una lámina de un trabajo publicado por el profesor Patiño, en donde parecía entrever, o yo no sé si fue lo flexible que se estableció de este párrafo, que nos permitió utilizarlo para la presentación de este trabajo. De manera que el reto es el diseño de un programa educativo de formación para la competencia intercultural. Y repito lo que dije al principio en cuanto a lo que mencionaba Rodrigo Alsina. Es la habilidad para negociar los significados culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo con las múltiples identidades de los participantes. Nuestra competencia profesional es nuestra competencia intercultural. Entonces, fíjense ustedes cómo hay diferencias sustanciales en los modelos establecidos, tanto en el modelo occidental, occidentalizado y los modelos indígenas. La educación en los modelos occidentales es una educación rígida, la transmisión es una transmisión escrita, usualmente el conocimiento es individual, es lineal, es unicultural, es un pensamiento analítico, utiliza estrategias mixtas de aprendizaje y es disciplinario. Mientras que en los pueblos indígenas es flexible, la transmisión es oral, es colectivo, el pensamiento es espiral, es un pensamiento de ida y venida. Yo pienso en la cultura, en función, y aprendo de ella, de mis antepasados, regreso al presente, voy al futuro y nuevamente voy al pasado. Es pluricultural, hay una percepción holística del pensamiento, se utilizan estrategias observacionales de aprendizaje y es transdisciplinario. Entonces, una vez dicho esto, ¿quién pudiera señalar cuál estructura educacional es la correcta al ser vista desde la perspectiva cultural de una estructura diferente? Aquí vemos a un yecuana en la Chubata Central de la Universidad Indígena y entonces aquí hacemos nuestros planteamientos de los problemas. Es la incorporación de herramientas, saberes indígenas como base de la estrategia educacional en salud para la formación de los estudiantes permitiría una mayor comprensión de la enfermedad y la atención de la misma desde la visión originaria. ¿Cómo la incorporación del conocimiento originario, los saberes y sus tradiciones pueden facilitar la enseñanza en salud bajo el modelo de la universidad indígena? El afianzamiento del conocimiento ancestral en salud indígena es clave para la pertinencia social de sus pueblos. Bueno, este es el tema, ¿no? Es el diseño de nuestro programa. Y nuestro programa, Mención Salud Intercultural, se basa fundamentalmente en los saberes originarios y los conocimientos ancestrales, ¿no? Basados en los pensamientos, las necesidades, la espiritualidad, la importancia de lo comunitario y lo importante de la interculturalidad. Por tanto, es necesario aprender de los conocimientos ancestrales basados en las necesidades de cada pueblo e incorporarlos al modelo educativo a ser diseñado. Un aprendizaje desde la óptica de la horizontalidad. Comprender la lógica de las culturas, que éstas operan dentro de un sistema de sentido-pensamiento
sobre la naturaleza. Y con base a eso, esa alusión. Con base a eso, quiero hacer mención de lo que establece la ecología de los saberes, pues que de alguna manera pues, ha sido publicado en muchísimos trabajos, en donde se habla sobre el pensamiento indígena, se instala en los fenómenos de la naturaleza y luego enuncia sus saberes y conocimientos. La naturaleza es la única maestra y fuente de sabiduría. El conocimiento ancestral se configura en los antepasados, no de forma lineal, sino de manera espiral. Y la práctica del pensamiento indígena se configura a escala global, es decir, las ideas se debaten en un escenario doméstico y se agotan en un escenario multitudinario y de discusión colectiva. Son fundamentales entonces para los efectos de los pueblos indígenas la naturaleza, que es la maestra, sus antepasados y el escenario local global, como hago mención en este momento. La diversidad cultural es el mayor recurso de la sociedad, y esto lo dice la UNESCO, en particular referencia a los pueblos indígenas. Y si esto es verdad, de lo que se trata es de replantear la educación. Hacia un bien común mundial, plantea la UNESCO. Señala la necesidad de contrarrestar un discurso dominante del desarrollo y de reafirmar una visión humanista de la educación que brinde igual importancia a las dimensiones económicas, sociales, culturales y políticas del aprendizaje, tal como lo reflejan los 4 pilares de la educación: aprender a saber, a hacer y convivir. De manera que entonces debemos desarrollar o construir un modelo educativo donde el modelo haga que el indígena no abandone su identidad étnica, refuerce por el contrario su identidad cultural, participe al servicio de sus comunidades, se involucre en políticas públicas de salud del Estado y sea reconocido como especialista en salud intercultural. El profesor Esteban Monzoni, en el año 2004, en una mirada múltiple sobre la diversidad y la interculturalidad, nos comentaba: ninguna inserción armónica de los pueblos indígenas en el marco de la educación oficial es viable, tal vez ni siquiera posible, si no se comienza con la afirmación de que cada cultura posee necesariamente un sistema educativo propio. Se propone entonces diseñar un modelo de educación intercultural en salud con el fin de atender con mayor eficiencia a las poblaciones indígenas. Quiero hacer alusión en cuanto a qué nos antecede un poco en la revisión bibliográfica y experiencia latinoamericana. Bueno, es importante resaltar algunas universidades, en particular referencia la Universidad de la Región Autónoma de la Costa del Caribe de Nicaragua, conocida como Huracán, y la Bluefield Indian and Caribbean University. Dos experiencias muy interesantes que están ubicadas en Nicaragua. Existen otras universidades que no están mencionadas ahí. Todas estas universidades tenían la particularidad de que todas eran creadas desde la perspectiva particular de los pueblos, es decir, no interfería en ellos las políticas ni los gobiernos, etc. Aquí mencionamos, sí, efectivamente, la Universidad Indígena de Bolivia, que es la única de estas universidades en donde en el gobierno del expresidente Evo Morales se forma esta universidad, una de ellas ubicada en la zona guaraní, la otra en Cochabamba y la otra en el altiplano. Pero ¿qué particulares tiene esta universidad? Que desde mi humilde opinión me preocupa. Es que la formación académica diseñada en estas universidades es una formación académica fundamentalmente para carreras o profesiones tradicionales occidentales, por ejemplo, ingeniería del petróleo, mientras que las otras universidades, pues las carreras que desarrollan son fundamentalmente necesidades de cada pueblo. Resalta aquí a nivel nacional el proyecto Cacique Nigale de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, aquí en Venezuela. Es una universidad que empezó a formar en la Escuela de Medicina pueblos, a los indígenas. Sin embargo, sin lugar a duda, con modelos tradicionales occidentales. Nuestra propuesta de la Universidad Indígena, pues, es la que vamos a ver más adelante, es la formación con características muy particulares. Bueno, aquí la profesora Capizca, en la presencia indígena de las universidades venezolanas, en una conferencia, mostró este trabajo en donde en la Universidad del Zulia, para ese entonces, en el año 2012, el 25% de la matrícula de los estudiantes de esa universidad eran indígenas. En la Universidad de los Andes, ellos ocupaban más o menos el 0,4% de la matrícula y tenían 2 cupos directos por carrera, modelos occidentales sin lugar a dudas. ¿Y qué trae como consecuencia? Un alto índice de deserción, estudio muy prolongado y muy bajas calificaciones. Y esto nos lleva nuevamente al cuadro que nos precedió al principio cuando hablábamos de la escolaridad. Es que los modelos de educación establecidos
para pueblos indígenas se conformaron desde el año 1979, cuando apareció la educación intercultural bilingüe. Y lo único que cambió es que se describían los modelos educativos desde el modelo occidental, pero con la lengua indígena. De manera que, pues, desde el punto de vista nuestro, pues eso no iba a llevar a nada. Bueno, en esta fotografía vemos a la primera indígena graduada en la Universidad Indígena de Venezuela, la señorita García, de 26 años, hablando sobre el rol protagónico de la mujer en la comunidad de Santa María de Rebato, en el Alto Cauca. Objetivo de nuestro trabajo: elaborar un modelo educativo en salud intercultural indígena desde sus saberes y tradiciones a ser implementado por la Universidad Indígena de Venezuela. Nuestro objetivo específico era definir las concepciones teóricas y metodológicas para el modelo de educación intercultural en salud, incorporar herramientas de la salud indígena en el perfil de competencia profesional y diseñar un plan de estudio para el desarrollo de las competencias a través de estrategias de aprendizaje que incorporen la interculturalidad. El diseño se enmarcó en una investigación cualitativa de carácter descriptivo e interpretativo desde la aproximación como agente intercultural, para establecer la conversación que define y sistematiza la entrevista a individuos, ancianos, mujeres, enfermeros, medicina simplificada, chamanes de comunidades indígenas, así como estudiantes y profesores de la Universidad Indígena de Venezuela, a través de entrevistas semiestructuradas. ¿Cuál era la premisa que teníamos? Teníamos un modelo en donde el muchacho de la universidad indígena se forma como un educador en términos de interculturalidad. Y bueno, y ahí podemos ver cómo inclusive el tema de interculturalidad se ve durante prácticamente todos los semestres. Está distribuido en 3 años, 2 semestres por año, 4 meses de ese semestre lo ocupan en la Universidad Indígena y los otros 2 semestres van a su comunidad, donde van desarrollando el trabajo especial de grado, por decirlo de alguna manera, o su tesis, para luego ser presentado al final del curso. Nuestra propuesta es incorporar la mención en los siguientes 2 años, distribuido también en 4 semestres, y bueno, las unidades, etcétera, que bueno, ya esto lo vamos a discutir más adelante. De manera que nos propusimos diseñar el perfil de competencia y el plan de estudio. Este tenía que tener como premisa que estuviera en sintonía con el modelo educativo intercultural, que los conocimientos de medicina respondieran a la dinámica frecuente de las comunidades indígenas, que se tocaran aspectos de la interculturalidad relacionados con la salud de cada pueblo y se adquirieran habilidades y destrezas para una competencia intercultural. Para eso diseñamos un instrumento de recolección de datos que estaba, digamos, constituido por entrevistas individuales y grupales. Estas entrevistas eran con de 20 a 25 preguntas y grupos focales de 2 a 3 personas, o si se daba la ocasión, eran grupos más numerosos. Este instrumento de recolección de datos, al final de la evaluación, lo distribuimos en 2 áreas fundamentales: el área de la salud y el área de la formación de educación intercultural. Esto es un fotoprint de la encuesta que se envió. Y bueno, y ahora pues se hicieron las entrevistas. Con el tema de que nos vino encima el COVID, contamos con la participación de personas que han trabajado con nosotros por más de 30 años en todo este tema, y bueno, de alguna manera podían, digamos, estar dirigidas las preguntas de tal forma de que se entendieran de alguna manera cada uno de los conceptos que fueran emitidos. Aquí, por ejemplo, vemos en la primera foto de la profesora Cristina Richuti, odontólogo con más de 40 años en Puerto Ayacucho, al licenciado Esquito Palau, compañero desde hace 40 años en esto, y bueno, oriundo del estado Amazonas, y bueno, y después pues algunas de las entrevistas que estábamos haciendo. Yo me voy a permitir ahora poner este pequeño video muy corto, pero quiero resaltar 2 aspectos de este video. La importancia que le da este muchacho Gerald al hecho de que se esté tomando en cuenta, y por supuesto a lo que significa para ellos esto. De manera que voy a darle un minuto a esto para que lo vean. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Roberto Yavinape, pertenezco al pueblo originario Yeral, conocido Yeral aquí en Venezuela, Ñengatú en Brasil. Hablo mi idioma. Boa tarde, señarán. Doctor, Piri, Yakunte, Yaku, Yane Ñengape, Tico Mame Yakunte, Yapunte, Yakunte portugués, Yapunte, Yakunte, Ñengatú, Ayento. Además hay que conmemorar aquí de investigación, de salud, Universidad Mamere por aquí. Puedo ahora traducirlo, que felicitaciones, estoy viendo un trabajo bastante importante, significativo para el mundo de la medicina y por supuesto el proyecto que llevas adelante en la universidad que usted
está llevando adelante en cuanto a su investigación, a su proyecto de tesis, me imagino, ¿verdad? Y bueno, eso es un avance, que es la primera vez que estamos viendo una consulta, como un censo, era un tipo de consulta a los pueblos originarios, para que no sea ficticio a veces, ¿no? Lo que es la parte teórico en que se vayan a basar. De verdad que los felicito y muchas gracias. Bueno, y a propósito de eso, Cirilo Martirino, de la Línea Geral, abogado, nos decía, bueno, es que es interesantísimo esto, porque esto me recuerda mucho a la Universidad del Tauca, y entonces particular referencia quiero hacer a esto, porque cada vez que en esta entrevista grabada él se refería a la Universidad del Tauca, este era el nombre que tenía antes la Universidad Indígena de Venezuela, de manera que hay un reconocimiento a la Universidad Indígena de Venezuela y un reconocimiento a la importancia que se tiene de la consulta a los pueblos indígenas. En nuestro instrumento de recolección de datos, pues abarcamos cerca de 9 grupos étnicos, como lo pueden ver ahí, y los principales estados donde habitan los pueblos indígenas, Amazonas, El Tomazuro, Bolívar y Sucre, con una distribución de sexo pues, de 60-40, con preponderancia del sexo masculino. Todos estos datos que recogimos en el instrumento de recolección de datos nos permitieron ir desarrollando un poco de lo que se trataba del perfil de competencia. Aquí podemos observar cómo en relación a si han recibido atención en salud alguna vez por parte de chamanes o médicos indígenas, pues ellos hacían algunas diferencias pero insignificativas en cuanto a que algunos participaban en la atención para chamanes y otros para el otro tipo de asistencia no indígena, sino de la sociedad occidental. Pero algunas de las patologías frecuentes y enfermedades más importantes que había en la región, porque era importante recoger aquellos datos para luego poder incorporarlos en el currículo de formación como aquellas patologías más frecuentes en la comunidad. Y todas esas se compaginaban con lo que habíamos recogido nosotros en nuestra experiencia. Aquí llama la atención este cuadro, y en una discusión que tuve yo con el profesor Monzoni, pues nos llamó la atención este cuadro cuando dice, considera que las enfermedades espirituales ocasionan más muerte que otras enfermedades, y de repente nos conseguimos que prácticamente más de la mitad decían que no. En esa discusión pues se comentó, y eso está en parte de lo que pasamos luego como el apéndice del trabajo, que probablemente en algunas ocasiones esto puede demostrar un poco de vergüenza étnica al no reconocer la importancia de las enfermedades espirituales dentro de su comunidad. Bueno, algunas otras de los datos recogidos, que no lo quiero alargar mucho porque evidentemente tenemos muy poco tiempo, pero que cada uno de ustedes tiene en el trabajo, y eso se relaciona como la importancia del enfermero de medicina simplificada y los chamanes en sus comunidades, así como si ellos consideran la importancia de instituciones como la Universidad Indígena para la formación de estos muchachos especialistas en educación de salud intercultural. Aquí podemos observar pues, con una rotundente, con fuerza, pues de alguna manera podemos observar que 39 muchachos de los 40 entrevistados pues, consideraron importante que instituciones educativas como la Universidad Indígena participaran en este tipo de actividad. Y finalmente, ante esta pregunta, los programas de formación de esta institución debe ser intercultural, es decir, con conocimientos indígenas y conocimientos criollos, prácticamente el 100% de de esta forma, con lo que nos precedía de los antecedentes de trabajo, más lo recogido con el instrumento de investigación, nos propusimos diseñar el perfil de competencia intercultural. Para este perfil de competencia intercultural, escogimos una forma de realizarlo de un trabajo realizado por el profesor Patiño y Vera en una revista de medicina, en la revista de Medicina Interna, el currículo de educación médica en Venezuela, tendencia y realidad. Y esto pasaba por estos escalones o estos peldaños que estamos viendo aquí, las premisas y los parámetros del nuevo currículo, la construcción del perfil de competencia profesional, los criterios que iban a establecerse para la realización del plan de estudio y asignar las unidades de aprendizaje, luego distribuir los aspectos particulares de la competencia del perfil de competencia profesional en el modelo T de la unidad de aprendizaje, distinguiendo las competencias específicas y las competencias generales de cada una de las unidades. Se completaba el modelo T y después se hacía la evaluación de la competencia profesional. Con base a esta secuencia, decidimos montarnos en la construcción del perfil de competencia profesional y establecimos 12 competencias de nivel 1, como la que pueden observar ahí,
30 competencias de nivel 2 y 205 competencias de nivel 3. Como ustedes pueden observar ahí en negrita, resaltan 3 competencias, las 6, 7 y 8, que pareciera que fueran las únicas competencias que de alguna manera tocaban el tema de la interculturalidad. Sin embargo, quise poner como ejemplo una de las competencias que no es de esta que coloqué o señalé anteriormente, en donde fíjense ustedes que en su contenido resaltado en negrita, pues evidentemente toma en cuenta mucho el tema de la interculturalidad en los pueblos indígenas. De manera que llegamos a la conclusión que nuestro perfil de competencia es un perfil de competencia intercultural, plurilingüe, flexible, colectivo, holístico y transdisciplinario. Para la conformación del plan de estudio decidimos hacer un modelo basado en la cosmovisión, la cosmogonía y la cosmovivencia de estos pueblos, en donde la cosmovisión es la manera de cómo se ve el mundo dentro del mundo indígena, la cosmogonía es la forma de pensar y la cosmovivencia es el diario de la comunidad, es cómo se hacen las cosas, etc., ¿no? De esa manera construimos un plan de estudio con estos 3 áreas del conocimiento: cosmovisión, cosmogonía y cosmovivencia. Utilizamos la misma unidad curricular que era el medio que nos rodea, y eso se repite en la unidad curricular final del trabajo, y digamos, desmenuzamos como subáreas cada uno de los elementos que tenían que discutirse basado en estos elementos de las áreas del saber. Posterior a eso se construyó la unidad de aprendizaje y utilizamos para eso el modelo T, que no es más que un esquema mental para poder desarrollar tanto los medios como la meta. Para los medios eran importantes los conocimientos conceptuales y el método de aprendizaje, y para la meta eran desarrollar las capacidades y destrezas, los valores y las actitudes. Una vez desarrollada la unidad de aprendizaje, constituida por 12 unidades, cada unidad tenía su competencia específica, habilidades y destrezas correspondientes, los conocimientos necesarios, las estrategias de aprendizaje y la estrategia de evaluación. Finalmente se construye el plan de estudio y cada uno de las unidades tenía, digamos, la competencia específica y distribuida en cuanto a habilidades y destrezas necesarias, las actitudes, los conocimientos que tenían que desarrollar, las experiencias de aprendizaje y la estrategia de evaluación. Resalta aquí en las estrategias de evaluación, pues por supuesto el portafolio como un elemento muy importante, la evaluación del equipo, porque se supone que esto es una evaluación donde debe participar no solamente el profesor que de alguna manera establece o dirige la materia, sino también quienes dirigen la materia y que se supone que deben estar incluidos en este tema, que son los mismos pueblos indígenas. De manera que nosotros terminamos construyendo un modelo constructivista intercultural, donde lo principal es el cambio cognitivo y afectivo, donde se permite a los alumnos construir su propio saber, donde aprenden construyendo su propia estructura cognitiva, donde se concibe el aprendizaje como un proceso de construcción personal colectiva, donde se promueve una actitud franca de apertura entre los estudiantes y el profesor, donde las estrategias observacionales de aprendizaje se realizan enseñanza y aprendizaje diferentes. Y viéndolo desde el pueblo indígena, lo colectivo priva sobre lo individual, el pensamiento es en espiral, la percepción holística del pensamiento la vincula con la educación local, se valoriza durante el proceso de enseñanza a la comunidad en la cual habita, y sobre esto hay particulares en cada uno de los desarrollos del perfil de competencia y del plan de estudio. Estimula la formación única de aprendizaje, donde la participación de los sabios y ancianos de la comunidad es fundamental, y se incorpora al principio de la educación basada en resultados y la competencia en el marco de la interculturalidad. Y es aquí donde yo al principio les señalaba del trabajo de los profesores Pérez y Patiño. La manera como se diseña un currículo, y esto pues es realizado en el año 2011. La manera como se diseña un currículum para educación médica depende de la concepción que se tengan sus diseñadores sobre cómo aprenden los alumnos, cómo se practica la profesión, sobre la responsabilidad social de la escuela de medicina, el papel que juegan los conocimientos, sobre los valores y actitudes profesionales y el desarrollo y funcionamiento de los servicios de salud. Y culmina diciendo, un currículo debe simplemente ser adecuado para el propósito y el contexto de la institución donde se aplica y para su momento. Queremos concluir con las siguientes frases. Definimos la concepción teórica y metodológica definitivamente para un modelo de enseñanza de salud con enfoque intercultural. Incorporamos herramientas del conocimiento y cultura indígena como base fundamental de la estrategia educacional en salud para la formación de los estudiantes. Diseñamos las estrategias de enseñanza para el aprendizaje de salud de la interculturalidad de sus pueblos.
elaboramos el perfil de competencia y el plan de estudio. Sin lugar a dudas, es un modelo educativo intercultural, plurilingüe, flexible, con visión colectiva, transdisciplinario y holístico, con la participación de los pueblos indígenas para la formación de licenciados en salud intercultural y sin contradicciones a nivel nacional e internacional. Yo quiero darle las gracias, por supuesto, por haberme atendido mi presentación y quiero culminar con una frase muy clara que establece la UNESCO. Salud y educación son derechos fundamentales que determinan los índices de desarrollo del pueblo. La universidad debe superarse para encontrarse con los nuevos desafíos, y esto tiene que ver con la Universidad Central. Tenemos al decano aquí presente y ojalá que la profesora Cecilia García Rocha en algún momento pueda oír la grabación de esta presentación. La universidad debe superarse para reencontrarse con los nuevos desafíos. Avanzaremos al nuevo milenio cuando postulemos y asumamos el pensamiento globalizado y complejo, donde prevalezca la síntesis sobre el análisis, lo global sobre lo parcelario, lo interdisciplinario o transdisciplinario sobre lo disciplinario. Muchas gracias. Bien, entonces, además, teniendo el tiempo que es importante, pienso que para no correr riesgo de conectividad vamos a empezar la presentación, las consideraciones del jurado por los colegas que están conectados en línea, la profesora José Porfila y el profesor Werner Wilber. Josefa, te damos la palabra. Gracias, profesor Mario, por darme la palabra en este momento. O sea, no sé por qué me la dieron de primera. Héctor, buenos días, profesor Cantele. Encantada de estar en esta actividad el día de hoy. Y no me queda más que felicitarlo por el excelente trabajo y el esfuerzo que, producto de los años de estar investigando y en contacto con lo que es pueblos indígenas o pueblos originarios, de aquí surge una nueva forma, una nueva manera de poder utilizar con más asertividad el vocabulario. Bueno, no me queda más que felicitarlo. Sin embargo, quiero, después de la revisión del documento, el cual yo he venido siguiendo con bastante detenimiento, quiero hacerle una pregunta. Bueno, felicitar también a su tutor, el profesor Mario Patiño, quien se ha empeñado en llevar el modelo de elaboración de programas educativos basados en competencia hasta una actividad tan innovadora como es en la universidad. Me llama la atención y que siempre le comenté, y creo que la última oportunidad le comenté se refiere a ese término de lo que usted o lo que se denomina la interculturalidad, que pareciera o se ve que es el eje transversal de toda la investigación. Es un término bien subjetivo que evidentemente se va a referir a esa presencia e interacción equitativa de las diferentes culturas y la posibilidad que tienen esas diferentes culturas de generar expresiones culturales comparativas, pero a través del diálogo y evidentemente a través del respeto mutuo. Si se trata de si esa interculturalidad creo que debería estar enmarcado dentro de una competencia actitudinal. Desde el punto de vista del aporte, más que dejar el diseño, ¿cómo cree usted, profesor Cantele, que se puede medir el logro de este término o el logro de esta competencia o el alcance de esta interculturalidad dentro de la formación o dentro de esta nueva formación de un personal en salud? Toda vez que es un término que es bien subjetivo, algo difícil de medir, y cómo, partiendo de la implementación del programa, y que me imagino que por ese nexo que usted mantiene con los pueblos indígenas va a estar en permanente observación durante la implementación y ejecución, ¿qué herramientas plantea usted para medir el logro de lo que hemos llamado, o lo que en su documento doctoral se llama la interculturalidad, como el eje que ha identificado todo el trabajo investigativo? Bien, el tema de la interculturalidad es un tema, yo creo que bien delicado. Creo que son pocas las personas que utilizan el término y fundamentalmente quienes lo aplican.
Y como podemos observar, en cuanto hablábamos de las premisas en la formación de estos estudiantes en la Universidad Indígena de Venezuela, se aplica prácticamente en todos los semestres de tal manera que cale de alguna manera. Porque lo primero que hay que luchar es contra la vergüenza étnica. Un ejemplo de esto lo tenemos, yo no recuerdo si fue usted o fue el profesor Mariano, cuando me señalaba cómo es posible que los pueblos indígenas estén sufriendo cada vez más, estén disminuyendo, o se supone que deben estar disminuyendo, y de repente en el censo aparece que más bien se revitalizaron. Y esa revitalización tuvo que ver con las políticas públicas que se establecieron hace aproximadamente 20 años, dándole relevancia. Entonces eso permitía que ellos, esa vergüenza étnica de alguna manera, pues se empezara a dejar de un lado y de alguna manera pues salieran a flote. Entonces aparecían más pueblos, más indígenas dentro de nuestro censo a nivel nacional. Traducido esto en términos de educación, pues también podemos observar que cuando estuve yo discutiendo un poco este tema con el profesor Esteban Emilio Gonzoni en estos días recientes, pues hablábamos también de lo difícil que es desprenderse de esa vergüenza, y en función de eso, la medida de la interculturalidad tiene que pasar por el reconocimiento de cada uno, el fortalecimiento de su cultura, para que evidentemente pues, puedan reflotar un poco desde la visión, como habíamos dicho, horizontal. ¿Cómo se mide esto? Bueno, la verdad que el profesor Gonzoni se quedó impresionado con algunas de las respuestas que daban en el instrumento de recolección de datos, porque denotaban que no le daban relevancia a su cultura, cada uno de los muchachos. Y me preguntaba, ¿estos son muchachos de la universidad indígena? Y yo le dije, no, la mayoría no son muchachos de la universidad indígena. Lo que se pretende es que la formación de estos muchachos pueda ser desde un principio en este básico, en términos de interculturalidad, como para darle fortaleza a esto. Y sin lugar a dudas, esto digamos, sigue siendo una manera de evaluarlo desde el punto de vista de medirlo desde el punto de vista de observacional. O sea, esto no tenemos parámetros objetivos más allá de la respuesta que podemos ir obteniendo en la medida que el muchacho vaya avanzando en su formación. ¿Qué pretendemos nosotros? Inclusive que estos muchachos egresados de la Universidad Indígena participen en políticas públicas de salud, porque sin lugar a dudas es la única manera que podamos rescatar esto. Entonces, para poder lograrlo, pues tenemos que trabajar sobre este tema, y en principio yo creo que es más observacional que otro tipo. Y yo creo que reforzar permanentemente esto en los muchachos, que en la medida que vean resultados, pues evidentemente hay, digamos, un desarrollo superior en cuanto a la autoestima, y es la forma, pero no veo realmente otra manera. Si no, Muchas gracias, profesor Cantel. vale, si no hay otra consideración de la profesora Orfila, el profesor Wilber, por favor. Buenos días. Tiene su micrófono apagado. Tengo que decir, la primera vez que oí ¿aló? Sí, la primera vez que oí la tesis me parecía más un trabajo administrativo entre la universidad y el CNU. Pero al leerlo detenidamente me di cuenta que usted identificó todas las variables que yo como antropólogo considero importante, como la situación pluricultural, multiétnico, y me di cuenta también de su experiencia propia, que no era muy clara, la propia con los pueblos, y el pensamiento estaba diseñado en base de esa experiencia, que me parece crucial, porque no fue un pensamiento elaborado en una oficina que requiere la medicina en situaciones pluriculturales. Después vi
donde hablan indígenas acerca de este programa y me di cuenta que estaban hablando en sus propias palabras y no de... Sí, soy yo. Bueno, vamos a darle la palabra a la profesora, ¿no? Gracias, buenos días a todos y bueno, quiero comenzar primero felicitando a Héctor, que me parece... Yo no memorizado. Ok, ¿me oyen? Profesor, perdimos la conexión, nos damos chance a ver si logra estabilizarla y continuamos con la profesora Noemí y luego regresamos con usted, ¿le parece? Ok. Vale, gracias. Bueno, primero quería felicitar a Héctor, me parece que fue un trabajo bastante novedoso, que realiza un programa de estudio con unos pasos bien definidos, eso que al menos yo tengo conocimiento, y bueno, eso es bastante relevante porque abre puertas para en otras áreas se comiencen a establecer programas de estudio que contemplen la interculturalidad y contemplen la visión de los pueblos originarios dentro de nuestra casa de estudio. Y bueno, me alegra muchísimo que la Universidad Indígena sea pionera en esto, porque bueno, también estoy muy vinculada a la Universidad Indígena y seguir el trayecto que tiene la universidad ya avanzado en los temas de promoción de la educación. Yo tenía como unas preguntas, ¿verdad? La primera de ellas, voy a retomar el tema de la interculturalidad, que es como bien dice Héctor, es un término bastante complejo de abordar, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las veces estamos acostumbrados a ver la interculturalidad como un proceso en el que la cultura occidental aborda un tema junto con pueblos indígenas o otras culturas para dar una respuesta a ese tema. Pero en el caso particular que estamos trabajando esto, no solo hay una relación cultura occidental, pueblos indígenas, también hay una relación de interculturalidad entre diversos pueblos indígenas. Eso es multiétnico, por decirlo. Como el programa que ustedes están desarrollando, que también lo presenta el profesor, abordaría la interculturalidad entre pueblos indígenas. Por ejemplo, un médico formado, un profesional de la salud formado, bajo este programa de Juana, podría atender a un emprendedor. Un poco por allí va mi tema de la interculturalidad. Esa sería la primera pregunta. No sé si tenemos juntas. Ok. La segunda tiene que ver con que hoy día considerar un programa con pueblos indígenas y no considerar el tema de los cambios socioambientales globales tanto difícil de entendernos de eso, particularmente en lo que es el área de salud, porque hoy día sabemos que, por ejemplo, las enfermedades metaxémicas que son transmitidas por vectores han cambiado o tienen su expansión diferente debido a los cambios ambientales globales que se están dando. Entonces, yo quería saber si en esas conversaciones que tú tuviste, en esas entrevistas que tuviste, habría dentro de los participantes inquietud por eso. Es decir, ahora veo desde hace todo el año, aquí llega el paludismo cuando no llegaba antes. Si había esa inquietud y cómo se podría abordar desde el programa que ustedes están diseñando, poder incluir el tema de cómo varían este tipo de enfermedades transmitidas por vectores con los cambios ambientales globales. Que además, pueblos indígenas se enfrenta a eso, pero también ha tenido respuesta. Entonces,
y medio y no logré captar esos temas de las variaciones de las enfermedades a consecuencia del cambio global, que yo creo que además es muy relevante entre pueblos indígenas poder incluir eso. Y mi tercera pregunta, o digamos como aporte para que, digamos, un trabajo tan bonito pueda incluir otras cosas si es posible, es, si tú te preguntaste, ustedes se preguntaron, ¿qué impediría o qué limitaría el desarrollo de este programa a nivel nacional y qué lo potenciaría? Pregunta y de nuevo, bueno, reiterar felicitaciones a ambos por esta iniciativa. Bueno, la primera pregunta a mí me fascina porque estábamos hace como 20 años, si mal no recuerdo 15 años, el profesor Hernán González y yo, invitados a hacer una penetración en el Delta, y un sociólogo, era como una cuestión del gobierno, en ese momento se paró y trató de hacer como una especie de teatro en función de que nosotros pudiéramos entender, y se reclamaba de alguna manera como el médico venezolano no aplicaba el tema de la interculturalidad en esta situación. Y nos pidieron la persona que iba a actuar como médico, que era una guarao, era una indígena líder guarao, el antropólogo o sociólogo, que no recuerdo el nombre en este momento, y nos pidieron si alguno de nosotros quería ser el paciente. Y entonces yo levanté la mano y yo fui el paciente. Yo creo que Hernán puede recordar ese momento en donde la guarao, pretendiendo hablarme en otro idioma, y entiendo la razón, porque de lo que se trataba era esa, digamos, unidirección del criollo con el indígena. La sorpresa fue que cuando el guarao me hacía las preguntas, yo se las respondía en yecuana. Y entonces, ni yo entendía, ni el sociólogo entendía, ni ella me entendía. Y esa es la interculturalidad. Es poder comprender que nosotros todos somos diferentes, y nosotros somos 51 sociedades diversas, inmiscuidas en nuestra población, en donde un yecuana no puede ser un médico de un guarao. Lo más que puede hacer es entender parte de esa cultura, probablemente mucho más que lo que puede entender un médico occidental o un especialista occidental, pero más allá de eso no pasa. Entonces, dentro del programa de formación, es un programa, como se dice ahí, un programa flexible. Entonces, se permite que, digamos, las diferentes culturas puedan ir aportando. Esto es simplemente el inicio, y realmente no va a tener fin, porque esto no tiene fin. Esto va a ir fortaleciéndose. Dentro de los que establecimos nosotros como estrategias educacionales, teníamos el portafolio. Y el portafolio nos brinda eso. Cada estudiante en la universidad indígena, en la mención salud, va desarrollando su libro de texto. Y ese libro de texto, en definitiva, va a ser lo que era o lo que sigue siendo el manual de la enfermera medicinal certificada establecido por una cultura diferente. En este caso, vamos a estar construyendo eso. Entonces, yo creo que ciertamente la interculturalidad da para todo eso, y nosotros pues no podemos pretender que va a haber una sola formación porque somos múltiples culturas. Con relación a los cambios socioambientales y esto, bueno, la respuesta también tiene que ver con esto. Nosotros en el trabajo que se les entregó, que es el prefacio, el apéndice, perdón, hay una parte donde examinábamos un poco de cómo interpretar una de las respuestas. Y había una respuesta que tenía que ver con si estas culturas más civilizadas y más avanzadas poseen medicinas que prestan mejor curación para muchas enfermedades que a veces no tenemos. Es decir, tu cultura es mucho más avanzada que la mía. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y nosotros, en una de las partes de la respuesta que quisimos pretender, dijimos, sin embargo, en aras de examinar con mayor atención esa respuesta, quizás el entrevistado hizo solución crítica a la entrada de enfermedades a sus comunidades nuevas. Entonces ahí tenemos el grave problema del SIDA en el Delta. Entonces hay que establecer mecanismos en donde de alguna manera poblaciones en particulares tienen unas enfermedades particulares, las cuales tienen que ser de alguna manera enseñadas de tal forma que ellos puedan dar respuesta a esa situación.
Entonces yo creo que la salida va por ahí y va a depender, o sea, no es como la medicina que venimos todos aquí a la Universidad Central y todos aprendemos un esquema, etcétera. No, yo creo que hay particularidades. Y una de las primeras láminas decía cuáles eran las patologías más frecuentes, sobre esa es la que tenemos que trabajar. Y hay algunas que están siendo incorporadas en algunas comunidades y esas son las que tenemos que incorporar también en cada una de ellas, ¿no? Y después, limitantes y potencialidades que vemos en esto, bueno, limitantes hay bastante, ¿no? La potencialidad somos nosotros. O sea, en la medida que nosotros logremos trasladar esa idea de la importancia de la interculturalidad y seamos multiplicadores, cada uno de esos muchachos sea multiplicador y podamos tener un muchacho que la política pública de salud sea en función de la interculturalidad, como pueden estar ocurriendo en universidades como la de Nicaragua que mencioné, la Bluefield y la de Huracán. Contrario podría ser, no lo sé, no me consta, pero que de acuerdo a lo que he leído, pues hay carreras que se persisten en lo mismo. Es más, yo recuerdo recién cuando la salida de los religiosos del Alto Orinoco, pues se pretendía en la gobernación, siendo un líder indígena, el gobernador pretendía crear una universidad en esa zona con formación de estudiantes para medicina, ingeniería, etcétera. Y nosotros le decíamos, eso va a ser un portaavión. El indígena que entra ahí, se monta ahí, se va y no regresa más. Entonces yo creo que la potencialidad tiene que ser en la medida que nosotros pues participemos más y de alguna manera pues multipliquemos nuestros esfuerzos. Sí, creo que es muy difícil. que la mayor potencialidad de esas mujeres es la flexibilidad. Exacto. Poder incorporar nos aportan a cultura. O sea, es un programa abierto. Sí. Regresamos con el profesor Wilber, por favor. ¿Aló? ¿Me oyen? Perfecto, ahora lo escuchamos bien, profesor. Ok. Bueno, mi pregunta, después de lo que dije antes, mi pregunta era más que ver con epidemiología, conceptos epidemiológicos. Asumo clínicas será más fácil compartir entre culturas, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con cuadros bacteriales y cuadros virológicos en cuanto a explicar o crear un diálogo entre el paciente o la cultura y la medicina? ¿Cómo explicar eso? El otro es en la área de terapia, cuando uno va a inyectar a un indígena con agua que sea una vacuna o agua que sea un suero, para que el otro no cree que eso es inapropiado, que es especialmente si fallece, ¿no? Que murió porque le inyectaron agua en las venas, que ha pasado varias veces en el Delta. Entonces, lo que pregunto es si hay un puente, hay una forma de comunicación establecido en el pensum de hacer eso un tema de discusión para buscar una vía de comunicación interactiva que permite que alguien que no conoce ese concepto lo acepta. Bien, la experiencia, al menos que nosotros tuvimos durante todos estos años, es que ya se empieza a aceptar, al menos en el estado de Amazonas, pues la importancia que tiene la vacuna dentro de los pobladores, hasta el punto de que esperaban con alegría la llegada de la vacuna. Y yo creo que el resto es simplemente la divulgación en términos interculturales, en donde la participación del chamán y de los sabios juegan un rol fundamental en la formación de estos muchachos, y eso está contemplado dentro del programa. Es decir, dentro del programa no está contemplado que el muchacho va a la universidad indígena y va a estar dirigido por un profesor de una manera vertical. La enseñanza es horizontal y se comparte con las comunidades y con las personas, digamos, los líderes de cada una de sus comunidades. De hecho, la universidad indígena tiene dentro de su práctica la visita de los sabios a la universidad indígena y de alguna manera se practica un poco la transmisión de los conocimientos dentro de la universidad.
que yo creo que tácitamente ya eso implica el reconocimiento, y yo creo que los muchachos, en la medida que eso vayan dando, pues va a ayudar a comprender un poco esta situación. Yo creo que así como es cierto que no podemos despreciar la medicina indígena como un elemento importante en la salud de los pueblos, también es importante no despreciar aquellos conocimientos de la medicina occidental que sin lugar a dudas hacen un aporte. Bueno, de lo que se trata es un poco de la formación de prácticamente la comunidad, entendiendo que, como decía yo en parte del trabajo, el desarrollo del pensamiento indígena gira en lo comunitario. Si nosotros logramos que esto se dé, pues yo me imagino que nos estamos acercando a la comprensión de esto que usted señala, profesor. Muy bien, estoy de acuerdo. La otra pregunta que tenía era con las enfermedades asociadas, eran trastornos psicosomáticos. Y hay culturas que dicen que las enfermedades espirituales son dirigidas más que todo a adultos y que los niños sufren de trastornos que siempre estuvieron, trastornos que se encuentran en el bosque, trastornos que no son mayor cosa, aunque son a veces fatales, pero se dividen el cuidado de los pacientes. Entonces, ¿cómo se traduce alguien que se siente enfermo pero no tiene evidencia patológica que se puede identificar bajo un microscopio o análisis de sangre? ¿Cómo se trata eso? Hay culturas en Irán, por ejemplo, donde el chamán refiere los casos que él sabe que no puede curar a una medicatura, y la medicatura refiere a sus pacientes que no tienen algo biológico evidente a ese tipo de interrelación entre los chamanes y la medicina occidental. Bueno, la verdad que no sé, porque fue un poquito entrecortada la pregunta, sin embargo, creo que tiene relación con aquellas enfermedades que la medicina occidental no puede tratar, o viceversa, que la medicina tradicional indígena no puede tratar. Y hay un capítulo en el trabajo en donde yo hago mención de eso, de hecho, experiencia vivida por mí mismo, en donde hubo situaciones en las cuales yo no podía tratar a un paciente y lo tratamos entre el chamán y yo. Y viceversa, como por ejemplo en una comunidad cercana a San Juan de Manapiare, el chamán se enfermó y al final el chamán me visitó y pudimos tratar sus enfermedades. Entonces yo creo que al final de lo que se trata es en esta simbiosis que se tiene que establecer en términos de interculturalidad. Excelente. La última observación es que veo que mujeres están incluidos en este programa, porque en cuanto al área crucial, porque son las mujeres que han visto más partos, son las mujeres que han visto más trastornos durante el parto, prenatal, postnatal, y veo que ustedes aceptan eso. Hay donde yo trabajo, los auxiliares son todos hombres porque no dan el trabajo a mujeres, y parece una gran deficiencia, y por observación de su discurso veo que mujeres están involucradas. Me parece sumamente importante porque creo que la mayor mortalidad es en la parte de infancia hasta preadolescencia. Entonces le felicito por incluir a las mujeres en eso, y creo que tiene un valor fuerte en la comunicación intercultural de la medicina, las patologías y la terapia adecuada. Le felicito por su trabajo. Muy bien, profesor. El profesor Enrique Valda. Bueno, muchas cosas que ya el doctor me tiene notado. Comienzo por decirte que te felicito. Hacer un currículo por competencia no es fácil. Hacer un currículo por competencia con saberes no es fácil. Hacer un currículo por competencia con saberes y relacionarlo con saberes indígenas es titánico.
sea, lo que tú tienes aquí, lo que hiciste, es algo, en verdad, unir todo eso. Vamos a hacer un trabajo de años, un trabajo de día, un trabajo de años de pensarlo, de vivirlo, y en verdad te felicito por haber hecho ese trabajo. Tengo algunos comentarios. Tu programa es abierto, tu currículum es abierto, flexible y con eje transversal. Abierto. O sea, significa, como dijo la profe, que tú puedes agregar, modificar. Esas enfermedades ahorita son las que están en pleno desarrollo en nuestra etnia, pero quizás tengamos enfermedades de otro tipo. Entonces, es abierto. Siempre hablas de flexible, pero no hablas de abierto, y eso es importante, que es abierto. Lo otro es la forma de enseñanza. ¿Solo tienes como estrategia el portafolio o te has planteado otra forma de enseñanza o estrategia de enseñanza? Me llamó mucho la atención lo de la vergüenza étnica, me llamó mucho la atención de lo que reportaba. Entonces, no sé si te has planteado quizás como una estrategia para ayudar a estos jóvenes a que esta vergüenza pues disminuya o la transforme, aumentando su autoestima. Bueno, con respecto a la enseñanza portafolio, si te han planteado nuevas tecnologías o esos pueblos indígenas, si son aceptables estas nuevas tecnologías que estamos desarrollando en la enseñanza. Y por último, el apéndice, a mí no me parece que es un apéndice. A mí me parece que debe ser parte del trabajo y quizás colocarlo al final de las entrevistas. Lo que yo leí ayer me pareció tan importante, lo leí como lo tengo en la mente hasta subrayado. Me parece muy importante lo que tú dices en un apéndice. Entonces yo creo que debe ser parte del trabajo en un apéndice. Eso fue, y te felicito, fue maravilloso leerlo y ojalá la Universidad Indígena lo tome en cuenta y sea, pues, se desarrolle y continúe implementación en su lógica. En consideración a la profesora Montoya por sus contribuciones a la tesis, vamos a dar un derecho de palabra. Con el permiso, para quitarme la careta. Ya te respondo. Sí. Entonces, también, antes de empezar, bueno, me voy a sumar a las felicitaciones que verdaderamente expresan de eventos que en este momento reinan en el recinto en que estamos todos compartiendo. También mis felicitaciones también van, por supuesto, al doctor profesor Hernán González, que ha hecho verdaderamente un milagro sosteniendo la existencia en medio de tantas dificultades de la propia universidad indígena como tal. Lo mismo que la profesora Noemí. Bueno, empiezo por ahí, ¿no? Entonces, tengo una pregunta crucial, pero antes de eso, quisiera compartir algunos comentarios tratando de abreviar lo más posible, porque, bueno, aquí podríamos estar hablando varias horas y el tema no se agota, ni se agotará. Entonces, tengo una inquietud con respecto a la parte del libro de la tesis, que pronto saldrá como libro, y espero que así sea, con respecto a lo que ha sido la educación superior indígena hasta ahora. Indudablemente, bueno, también como prácticamente como ex rector y tal vez como rector honorario de la Universidad Indígena, sé que como tal, Universidad Indígena de Cauca, hay una sola universidad indígena, no hay varias, pero yo creo que se puede enriquecer el texto haciendo alusión a una serie de esfuerzos que han hecho, por ejemplo, el profesor Quintero Güell en la Universidad de Zulia, el profesor Nemesio Montiel también en la Universidad de Zulia, también el profesor Omar González, lamentablemente fallecido hace poco tiempo, que no está entre nosotros, pero que desde el otro mundo también indígena amazónico está contemplando por la empatía que él tenía con estos pueblos. Entonces, lo que él hizo en Mérida y también aquí en la propia Central, aquí en la Central también se han dado cursos de cultura indígena, de idiomas indígenas, así que realmente no estamos tan
pero tan desprovisto de antecedentes de educación superior indígena en las demás universidades y en otros ensayos que lamentablemente no han cuajado, no han dado resultados por múltiples razones que no voy a repetir ahorita, pero hay que mencionarlas, ¿no? Ese es, digamos, uno de mis deseos, ¿no? Después hay un problema, no digo problema, sino como se necesita una aclaratoria, y lo digo como lingüista, sobre la palabra, el término competencia, porque competencia es tanto en español, también en inglés, también en algunas lenguas occidentales, tiene dos sentidos. Primero, la competitividad es ser más que el otro, descollar, ¿no? Una carrera de caballos, etcétera, que llega primero, etcétera, pero también, como usted bien lo dice, competencia también es saber hacer las cosas, saber hacer el savoir-faire, sería en francés, ¿no? O el know-how. Bueno, y justamente se refiere a eso y no a descollar con respecto al otro, ¿no? Entonces, yo sé que es un poco complejo, pero hay la manera de explicar cuál es el sentido exacto de la palabra competencia que se da en este trabajo en relación con el tema indígena. Como he dicho, esto se presenta incluso en el propio, bueno, en el propio texto inglés se ve también. Next, I develop qualitative analysis to understand that views on the subject is necessary to align the model and professional competency profile to culture and local traditions. El inglés tiene el mismo problema también, ¿no? Con competencia. Bueno, otra observación que tengo, ¿no? Yo sé que es fácil resolverlo, ¿no? Y otro tipo bueno, aquí tengo una observación referente a la facilidad con la cual ahora, desde tantos estudios, es perfectamente posible, incluso fácil, introducir este texto como una especie de punto de partida para los estudios interculturales, tanto universitarios, superiores, como de educación básica, incluso de educación bueno, preescolar o inicial, etc. Quiere decir que este libro no solamente es válido como una introducción para cierta temática en la propia universidad indígena, aun cuando ha sido hecho específicamente para eso, sino en general como un texto introductorio para educación intercultural plurilingüe, porque es bilingüe, decir bilingüe es poco, ¿no? Es plurilingüe porque 51 idiomas, que lamentablemente corren peligro, pero estamos perfectamente a tiempo, no solamente de rescatarlos, sino de darles nueva vida, como fortalecerlos, como promoverlos, mucho más allá de lo que históricamente ha sido posible hasta ahora. Entonces, en este sentido, bueno, yo quisiera apuntalar la coincidencia de los planteamientos en cuanto a salud, a diversas realizaciones ya. Bueno, también felicito al profesor Bilber por el enorme trabajo que ha hecho sobre todos los aspectos de la cultura indígena, pero específicamente sobre salud. Incluso hay un libro bilingüe en guaraní español donde pueden bueno, describe largamente y con mucha competencia, y en buen sentido, pues, estos pueblos tienen tradiciones milenarias para enfrentar, para confrontar pues, el problema de salud, enfermedades, específicamente aquellas que durante la larga existencia cultural pues, han existido en estos pueblos. Y también, por ejemplo, este es un texto sobre la cultura guayú, específicamente sobre la medicina tradicional de las mujeres guayú. Shia y Ayú, guayú, que totalmente escrito en bilingüe. Todos los capítulos tienen traducción a mi idioma. Y únicamente para que veamos un poco bueno, las experiencias tan interesantes que ya existen. Entonces dice, por ejemplo, consideramos por ello, esto para Guayú y en Guayú también, consideramos por ello que la tradición no se agota a sí misma, sino que presenta una maravillosa capacidad de renovarse constantemente y de aprovechar la influencia externa con fines renovadores y adaptativos de mucho valor en el interior del pueblo.
para poner un ejemplo que no concierne el trabajo realizado por las mujeres hierbateras, aun cuando se basa en conocimientos antiguos, se utiliza igualmente otros métodos que revelan la influencia criolla o algún tipo de aplicación de la misma. Entonces, aquí dice que, bueno, dice que, porque no estoy mintiendo, en Guayú también, mire, Shiako Heka, y Guayú, el Rajul Calera, bueno, Tamana, si hay una cajuya casa, y qué hace si no hay una cajuya, que sigue en Guayú todo el tiempo, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí un libro sobre la cultura Pumé, lo que dice los Pumé también, porque ya, digamos, esa temática de la salud y la cuestión chamánica, las formas y métodos de curación indígena, ha sido ya un tema que perfectamente se inserta en su presentación, porque ya en el día en que se cree verdaderamente, pues el posgrado o la mención del cine, pero que sea pronto, pues ya tendremos muchos materiales que compartir, que es la cosa tan hermosa como voy aquí. Y ya, con eso voy finalizando. Y dice, me parece importantísimo. Los niños, bueno, como esa existen, ¿no? Bueno, aquí habla de plantas medicinales Pumé, ¿no? Entonces dice, como esas existen muchas otras plantas medicinales, los niños tenemos que aprender de los ancianos a conocer y cultivar las plantas medicinales. Así cuando necesitemos sabremos dónde encontrarlas y cómo usarlas. Entonces también dicen, Urimbu dieron de pianchear, o testimoniar, chapaderean, tojinean, baderean, adoptonerean. Handi anone era da baru pen nampema do handi parian vida que nampema se fumeno. Entonces que hay toda la literatura ya que estamos acumulando. Pero entonces ahora pasaré la pregunta para decir, bueno, ¿cuál cree usted que será el primer paso en cuanto, digamos, a la aplicación de esta maravillosa tesis, empezando, claro, con la universidad indígena, pero también refiriéndonos a otros aspectos de la educación indígena? Y segundo, pues, ¿cómo podría usted colaborar con el profesor Hernán y también con este servidor para darle vida a la universidad indígena? Una pregunta, digamos, en cuanto al compromiso de recursos. Y felicito a usted, sino esta concurrencia que, a pesar de la prohibición y problemas de coronavirus, etcétera, estamos aquí presentes y estamos listos y coleando. Y muchas gracias. Gracias por la observación. Para contestar la pregunta, Yo primero quiero agradecer la presencia de Ineti, es uno de los editores del libro Salud Indígena, del cual tomé muchos datos para esta investigación. Indudablemente Hernán, que es un gran amigo, un hermano, y bueno, esto es parte de ese producto, digamos, de este libro, tiene que ver mucho con Hernán, y bueno, quiero resaltar ese hecho, ¿no? Y quiero empezar, voy para allá, respondiendo a su pregunta, porque tiene que ver con lo que yo le iba a decir al doctor Balda, que es el decano de la Facultad de Medicina. Y él me decía, bueno, ¿cómo se puede resolver un poquito esto? Y resulta ser que ¿cómo se llama? En las recomendaciones y conclusiones, nosotros colocamos, estamos caminando sobre un terreno en el cual nos atrevimos, con el firme convencimiento de que el mismo se irá labrando y moldeando en el tiempo, y de él nutriremos nuestros conocimientos, un poco respondiendo a lo que usted me está diciendo. Yo creo que es un camino largo. La experiencia que se ha vivido no solo en lo cultural, digamos, en la educación, en lo económico, con experiencias como UMAP y CEPAI, pues se fue aprendiendo en el camino. Creo que el mismo corta, y a lo mejor Hernán me podrá, digamos, decir si es cierto o no. Yo creo que al final, pues, digamos, la solución de estos pueblos es un tema de educación más que económico. Y con relación al decano, que las universidades nacionales e internacionales incorporen en sus diversas facultades elementos de la interculturalidad en el cual estamos inmersos todos. Que las escuelas de medicina incorporen en su penso de estudio materiales relacionados a la salud y la interculturalidad, a propósito de contar en nuestro país con más de 51 pueblos. Entonces, parte de nuestro trabajo desde la universidad es dar a conocer esto. Y yo creo que también por ahí también una respuesta a lo que planteaba la profesora María Chacón, que definitivamente nuestro trabajo comienza. Esto no es el fin del trabajo, sino yo creo que es el comienzo, y yo creo que muy duro, pero es un comienzo. Y no, seguramente no veremos nosotros los resultados
pero a lo mejor es un aporte, como usted dice, un aporte que a lo mejor el día de mañana pueden levantar también, además de esos libros, pueden levantar el aporte que hace la Universidad Indígena. Con relación al profesor Valga, bueno, ahí podemos ver en este recuadro pues, una serie de formas como evaluar a los muchachos, ¿no? Y preguntaba un poco el tema de la evaluación, que si solamente era el portafolio. Yo creo que para mí el portafolio es muy importante en esto, particularmente en esto. Pero bueno, y las nuevas herramientas, bueno, estamos justamente, es que los ciclos son fundamentales, ¿no? Resulta ser que la única antena de telemedicina en pueblos indígenas, realmente una antena comprometida, la hizo la Universidad Central. Y yo relataba que estábamos yendo en ese vuelo, estaba Hernán, íbamos con Héctor Arrechedera, el ingeniero que nos está ayudando en este momento, Fernández, y íbamos allá y se coló que nosotros íbamos a montar una antena de telemedicina allá, y resulta ser que cuando llegamos vemos que había gente del ministerio montando una antena de telemedicina. Y aterrizando nosotros vemos a esa gente montada en esa antena de telemedicina. Yo no sé si el profesor Fernández pudiera colocar la imagen que me enseñó hace un par de días de la antena, de esa foto tan maravillosa. Y resulta ser que nosotros creemos que, bueno, llegamos, montaron ellos, porque bueno, evidentemente yo más que la relación junto con Hernán, con el pueblo de Cartulí, con los yecuanas, no teníamos conocimiento de esto. Montaron la antena de telemedicina y funcionó. Hoy en día no funciona. Pero eso puede ser uno de los modelos. Y me hubiera encantado, comentaba yo con el profesor Fernández el fin de semana, que cámbiame el Ávila, profesor, póngame la antena ahí como la tenía el fin de semana. Y comentábamos nosotros en ese momento la emoción que nos produjo esa antena y muchachos que nos trajimos además para que se formaran juntos con ellos acá en la parte de comunicación y computación, ¿no? De manera que sí, esa es una de las cosas de eso. Y en cuanto a lo del apéndice del trabajo, mira, que todos los días el profesor Monzoni me llamaba por teléfono para decirme, ahora no me gusta esto, me gusta aquello. Y empecé a aprender términos como el término de que transculturación y aculturación unidireccional. Entonces, uno va aprendiendo en el camino y de eso se trata la interculturalidad, aprender de los datos. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas del resto de los miembros jurados, yo quiero terminar la participación de los jurados. Primero, haciendo un reconocimiento a Héctor por en esta etapa tan difícil de la historia del país en este último año 2020, lo cual 2021, pues dio una demostración de compromiso y perseverancia. Eso, el día de hoy, pues culmina esta etapa de investigación. Realmente el único mensaje, les comparto todos los comentarios que se han hecho previamente, que yo quiero que dejemos como compromiso, es lo que comentaba el profesor Montoya de la implementación. Ya el proceso de investigación culmina, además con el título de doctor, que es pues, un poco el objetivo, un gran esfuerzo desde el punto de vista académico de investigación, pero este proceso de implementación tiene que ser un compromiso además colectivo, en que los que estamos sentados acá de alguna manera te acompañemos en el proceso de socializar la propuesta. Aquí sale un modelo operativo, que digo, yo siempre se lo planteé, que es la posibilidad de trascender incluso fronteras. El modelo operativo es algo copiable, flexible para adecuarlo a cualquier realidad, pero que esto hay que publicarlo, hay que compartirlo con la comunidad académica de la educación médica y de la salud, porque pienso que esto pudiera beneficiar a otros pueblos originarios de otras regiones. Pero bueno, más allá de esa ilusión, es ver cómo logramos implementar. Esto abre una línea de investigación. De manera que yo pienso que va a terminar en vencer, tratando de darle realidad a esta propuesta teórica todavía. Yo pienso que hay un trabajo bien realizado, por supuesto, perfectible, modificable, pero hay una estructura, hay un modelo que se puede de alguna manera socializar, transferir, ver si generamos la experiencia que tenemos autoridades en la Universidad Indígena, que sea el centro donde generemos el piloto, donde generemos la experiencia, la perfeccionemos. Hasta ahora es teoría, pero bueno, esa teoría costó un año de construcción, de investigación, de disciplina, que es lo que estamos valorando el día de hoy, pero que el compromiso a partir de este momento, una vez que cerremos la defensa de la tesis, sea que realmente esto se convierta en una realidad educativa para incluso los estudiantes de nuestras escuelas de medicina de alguna manera pudieran beneficiarse de una aproximación a los pueblos originarios con un recurso metodológico en educación médica bien elaborado
De manera que esto se trasciende a la universidad indígena y que pudiéramos, nuestra universidad autónoma, también aproximarnos con esta metodología a una educación intercultural, lo cual es probablemente el mensaje más importante. Entonces, eso es generar el compromiso de llevar esto mucho más allá. Yo sé que el compromiso de tu parte existe, pero esto es un tema, además, que ya trasciende el ámbito de la investigación para convertirse en un tema político, de política educativa. Necesitamos que las autoridades de nuestras universidades asuman esto, lo evalúen, vean las bondades y nos corresponde, se corresponde a ti en particular, socializar esta propuesta, vender esta propuesta con todos los argumentos que ya tienes, producto del año de trabajo, un poco más de un año de trabajo que tenemos. Pues nada, con esto le daríamos por culminado el proceso de defensa. Teníamos todavía